Bienvenidos a esta charla que será viral. ¿En México hay o no desapariciones forzadas? Les pregunto esto porque durante la semana supimos que la ONU abrió un procedimiento contra nuestro país sobre la situación de las desapariciones forzadas, algo que podría llevar esos casos para que sean considerados en la Asamblea General de la ONU. De inmediato hubo reacciones. De entrada, desde el gobierno federal y desde el Poder Legislativo hubo un enérgico reclamo. Una muestra de ello fue la manera en que reaccionó el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña. Aseguró que durante el sexenio anterior y en lo que va del presente, justo cuando ha gobernado Morena, pues él asegura que no ha habido ese tipo de desapariciones. Así le respondió a Oliver Frobiel. Él es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Lo reto a que me diga dónde estaba en la agenda. Lo reto a que me diga en su informe final dónde están las referencias a México. Lo reto a que presente el informe que él sostiene, que deduce de ahí que hay desapariciones forzadas de manera sistemática y generalizada. Lo reto a todo eso, no que me conteste con un oficio diciendo, fíjate que lo estoy haciendo muy bien. No. Que presente los elementos. Si él no retira sus aseveraciones, nosotros estamos trabajando un documento para pedir la sanción que corresponde a un funcionario que está actuando de manera facciosa. Justo para hablar de esto está con nosotros Yadira González, coordinadora de la red de colectivos Unidas Siempre Buscando. Gracias por acompañarnos, Yadira. Muchísimas gracias por la invitación. También saludo con mucho gusto a la diputada federal por Morena, Julia Holguín Serna. Gracias, diputada. Un gusto estar con ustedes. Saludos. Si me lo permiten, vamos a entrar en materia. La pregunta es muy concreta. ¿Hay o no en México desapariciones forzadas? ¿Se han registrado en los últimos años? Si me lo permiten, podemos empezar con su respuesta, Yadira. Pues sí hay desapariciones forzadas, no como estábamos acostumbrados a verlo, llámese un 68, o la guerra sucia, ¿no? Pero lo marcamos muy tácito en la ley. La ley habla de que donde participe el Estado por operatividad o por aquiescencia, entonces está involucrado, donde esté involucrado el Estado, pues entonces es una desaparición forzada. Y en México, además de que los policías de cualquier órgano y nivel policíaco trabajando en las instituciones, realizan las desapariciones y eso enmarca en una desaparición forzada. Además de eso, pues tenemos un sistema de justicia donde pues en las fiscalías, en estos órganos impartidores de justicia, por aquiescencia, por inoperatividad, pues entonces aumentan que nuestros desaparecidos sigan en esta condición. Diputada Julia Holguín, ¿qué piensa de lo que nos dice Yadira y qué piensa de lo que respondió el senador Gerardo Fernández Noroña? Mira, yo te quiero comentar como diputada federal, soy secretaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana y pues te voy a hablar no solo como el cargo que yo represento, te hablo de verdad con una voz comprometida con la justicia y con la vida. Hoy vamos a tratar este tema de las personas desaparecidas, de las mujeres buscadoras, y en ese sentido yo te puedo decir que ha habido realmente una ausencia del Estado, pero al referirme al Estado me quiero referir no al tema político, sino desde los tiempos en donde se agudiza el tema de las desapariciones y que fue en el tiempo de los tiempos priistas y de los tiempos panistas. Es por ello que yo te puedo decir ahora, o sea, en realidad hemos tenido desapariciones ciertamente y que se han agudizado. Hoy, a lo que se refiere el presidente de la mesa directiva de la Cámara del Senado, tiene toda la razón, porque sin embargo, hoy de las desapariciones forzadas tenemos... ha bajado mucho el índice. Hoy tenemos, por ejemplo, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, Veracruz, con un porcentaje muy bajo a como hace años lo teníamos. Estoy hablando de un 5.3%, de un 7.7% y uno de los más altos, el 27.4%, que viene siendo en
en Sinaloa. Entonces, pero pues realmente sí tenemos, pero no en la cantidad que teníamos anteriormente. Diputada, déjeme preguntarle esto. ¿No le parece que la manera en que se reaccionó una vez que la ONU da a conocer esta observación, esta crítica hacia México, pues fue una reacción más política, pareciera con poca empatía hacia las víctimas, en donde se busca más bien proteger digamos, el costo político que pudiera haber o la imagen de México? Hablaba Gerardo Fernández Noroña de la soberanía y demás. ¿No le parece que la respuesta fue más política? Mira, yo creo que de alguna manera nosotras, desde la Cámara de Diputados, nosotros estamos haciendo un trabajo justamente en donde estamos en apoyo a todas las mujeres que en realidad han hecho del desierto un campo de batalla y que ellas están con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Entonces, en este sentido, bueno, pues nosotros enfrentamos las desapariciones. Ahora sí que es una epidemia muy fuerte, que pues se han encontrado fosas clandestinas, hemos encontrado 4.900 personas que han sido víctimas de levantamientos, y realmente pues estamos trabajando en este momento desde la Cámara de Diputados y estamos trabajando, por supuesto, desde el Poder Ejecutivo, a través de nuestra Presidenta de la República, que ya ha dado indicaciones a la Secretaria de Gobernación para que hagamos una serie de trabajo en conjunto. Y hemos estado viendo estos foros. Ahora déjeme preguntarle, Yadira, ¿qué piensa de lo que nos dice la diputada? ¿Ustedes se sienten acompañadas, sienten ese respaldo? Lo comento no solo por los foros que se han dado de manera reciente, sino por diferentes acontecimientos que se han dado en donde ha habido un reclamo de falta de acompañamiento, de atención. ¿Qué piensa usted en este sentido? El tema de la desaparición forzada en México no es un tema de política, no es un tema de una bandera política, no somos botín político, no pretendemos seguir dejándonos que justo nos traigan en baboneo con los partidos políticos, ¿no? Porque los desaparecidos no tienen una bandera, no son verde, amarillo o morado. Y yo nada más les recuerdo que hay un artículo de ¿A dónde van los desaparecidos?, publicado el año pasado, donde en el sexenio de López Obrador, por lo que decía la diputada, fueron más de 50,000 personas desaparecidas, solamente en el sexenio de López Obrador, porque seguimos justificándonos como mexicanos, diciendo que pues en el sexenio de Calderón inició la desaparición forzada y que hubo muchísimos desaparecidos y muchísimos asesinados. Sí los hubo. Pero en estos sexenios, en estos gobiernos van en aumento. Y no quiero meterme en un tema de si fue por el PAN o por el PRI o por Morena. No es eso. Es que la violencia en México va en aumento. Y que si esto no lo paramos juntos, no lo vamos a parar nunca. Que tenemos que colaborar, que tenemos que coadyuvar como lo marcan las leyes. ¿Seguimos en el abandono total? Sí, claro, seguimos en un abandono. Estas nuevas voluntades de la presidenta Claudia, pues se agradecen, se aplauden, sí, claro. Estuve en mesa de diálogo con la secretaria Rosa Isela. Y bueno, sí, tenemos buena esperanza, porque creo que algo de lo que no perdemos nunca las familias buscadoras es la esperanza. Pero no nos quedamos en la inoperabilidad, ¿sí? Nosotros seguimos operando para buscarles, seguimos caminando los cerros. Y a mí me llama la atención, Yadira, que esto es muy importante, lo acaba de decir, no somos botín político, ese es algo clave. Si me permiten, miren, les quiero mostrar algo. Esto es un momento dramático. Vamos a hacer una pausa para tomar aire y también para ver esto que es muy importante. Es el señor Gustavo Hernández, padre de Abraham Seydi Hernández del Razo, un joven que desapareció en Nuevo León. Es el momento en el que clama por ayuda ante la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Este es el momento. Aunque sea un huesito para tenerlo y saber que están ahí, para darles cristianos sepultura. Lo único que pedimos, ya no estén aquí.
es un momento, por decirlo menos, dramático. Diputada, ¿qué piensa de entrada de esto? Mira, pues de entrada yo te comento que estoy en apoyo a las madres buscadoras, que no se trata de un tema político, pero se trata de que efectivamente, como bien lo dice la coordinadora de la red de colectivos, Yadira González, esto no lo vamos a sacar si no vamos juntas, si no vamos de la mano trabajando en todos estos temas. Ya por ahí ya lo comenta la propia Yadira, que estuvo en una reunión, en una mesa de trabajo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y han llegado a algunos acuerdos, han llegado ahí a algunos puntos importantes que están atendiendo, que han ido atendiendo poco a poco. Por ejemplo, nosotros desde la Cámara de Diputados hemos asignado un presupuesto específico y creciente para fortalecer la tecnología forense y los bancos del ADN. Esto es para que de alguna manera puedan reconocer toda vez que localizan los cuerpos cuando toca desafortunadamente que ya están finados, pues para reconocerlos. También por otro lado tenemos la protección inmediata de las madres buscadoras, porque muchas de ellas han sido amenazadas, ¿no? Y han sido asesinadas también por la razón de la labor que ellas están haciendo. Bien. También dentro de la Cámara de Diputados tenemos que es la regulación obligatoria de la publicación de boletines de búsqueda. O sea, permanentemente estamos colaborando y coadyuvando para emitir los boletines de búsqueda para seguir apoyando a las madres buscadoras. Bien. Ahora déjeme preguntarle, Yadira, ¿en los hechos sirve de algo? ¿Qué tanto abona lo que nos comenta la diputada? Aquí, como se le dijo a la secretaria de Gobernación, y no necesitamos inventar el hilo negro de nada. Las leyes, los protocolos ya están, y le voy a recordar a la diputada que nosotros hemos trabajado mucho para que se exija y se reconozca el sin las familias no. Hemos tocado las puertas del Senado muchísimas veces y se nos cierran. Simplemente el día de ayer, las fichas de nuestros desaparecidos ahí en el Senado fueron borradas a los 10 minutos de que nuestras compañeras se fueron del Senado. Eso es una falta de respeto absoluta. Y eso no es una voluntad política. Eso no queda en nada con lo que está diciendo con el diálogo de la presidenta. Además de que el meter más presupuesto, que claro que es necesario, no va a dar el resultado si no se opera como debe de ser. Aquí el problema es que las leyes ya existentes, los protocolos ya existentes, tienen bastante fuerza para ejecutarse. El problema es que no se ejecuta. Si nosotros seguimos metiéndole a la ley más letras, pero no se ejecuta, pero no se lleva a cabo, entonces no sirve de nada, es letra muerta, ¿sí? Si nosotros no empezamos a llamar las cosas como son, entonces el problema nunca lo vamos a atacar. No podemos seguir tapando el sol con un dedo. Claro que en México hay desaparición forzada, claro que existen las madres buscadoras, las familias buscadoras, y claro que hay instituciones secuestradas por gente incompetente que no está haciendo su trabajo. Llámese la CNDH con una piedra ahí, que eso es una piedra para nosotros las buscadoras y las familias buscadoras y de desaparecidos, y la CNB con Terelupe, donde eso fue puesta a dedazo por la misma legislatura. Y eso no es una buena voluntad. ¿Qué piensa de esto, diputada, ahora que toca el tema Yadira? A ver, en los foros hay dos exigencias muy concretas, en los foros que se han dado con la Secretaría de Gobernación: la renuncia de Rosario Piedra Ibarra y también la destitución de la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Marta Yuriria Rodríguez Estrada. ¿Qué piensa en este sentido, diputada? Porque Comisión Nacional de Búsqueda de la con Teresa.
se ha exigido esto y ahora que toca el tema, Yadira, diputada, ¿qué piensa de eso? Porque dice usted, tenemos que trabajar juntas, hay que sumarnos dos, pero no apareció la titular de la CNDH y en el otro sentido, no, pues no ha habido resultados desde la Comisión Nacional de Búsqueda, diputada. Mira, en ese sentido, yo invitaría aquí a Yadira González para que acuda con nosotros también a la Cámara de Diputados. Tenemos toda la disposición de poder trabajar en equipo. Nosotros hemos recibido la instrucción de nuestra presidenta a través de la secretaria Rosa Isela de poderle dar avance, de poder trabajar en mesas, hacer mesas de trabajo y darle continuidad a ello. Escucho que por ahí les han cerrado las puertas en el Senado. No tengo conocimiento al respecto hasta en el momento que lo está mencionando, pero le damos seguimiento desde la Comisión de Seguridad Ciudadana. Las invito para que nos acompañen y que podamos tener un diálogo más directo ahí en la Cámara. Yo les dejo mi número de teléfono para que me contacten. Ahí las espero para acompañarlas en el trabajo que están ustedes realizando. Repito, es una instrucción que se ha recibido por parte de la secretaria Rosa Isela, porque así lo ha indicado la presidenta de la República, y por supuesto como madre y como ciudadana estoy en la mejor disposición de trabajar y de abrir las puertas en donde sea necesario. Bien, diputada, ahora, Yadira, dice la secretaria de Gobernación que lo que se está dando estos foros, hoy tenemos ya el último de la semana, pues no van a ser un asunto de una llamarada de un día. ¿Usted cree que sea así? Confiamos en que no va a ser así, pero también, como lo dije hace un momento, no es algo que de lo que nosotros no estemos acostumbradas. Desgraciadamente, yo busco a mi hermano desde el 2006. Me he sentado prácticamente con todas las administraciones hasta la fecha. Y hemos tenido bastantes diálogos. Pero el buscar a una persona desaparecida ellos no están en un expediente, ellos no están en un escritorio. Están allá afuera, están en la calle. Tenemos que salir a buscarlos. Es una suma de voluntades, pero de acciones también. Porque de voluntad no nos van a servir, ¿sí? Por supuesto que también la legislatura tiene que entrar, y tiene que entrar primero a reconocer el problema, a hablar de que realmente existe. Cuando Teuchitlán, el senador Noroña salió a decir que los zapatos no eran de los desaparecidos, afirmando que no eran de personas desaparecidas, como si él tuviera otro tipo de información, y agraveando a las familias buscadoras. Creo que si realmente queremos creer en la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum y todos los que están dentro de su gobierno y administración, tendrían que empezar a cambiar el diálogo, tendrían que empezar a hablar las cosas como son. Ellos no están perdidos, a ellos no los extraviamos, a ellos los desaparecieron, y los desaparecieron por una política corrupta, y no hablo de los políticos como tal, sino de todo este gobierno, de todo este sistema que ha permitido que la violencia aumente, que haya fiscales corruptos, que haya ministerios públicos que no hacen las acciones de investigación en tiempo y forma. Por eso estamos pidiendo que si hay algo que se le tiene que transformar a la ley, que modificar a la ley, sean sanciones penales en contra de funcionarios públicos, porque si no empezamos a poner el ejemplo desde arriba, entonces lo de abajo no funciona. Bien. Si la presidenta de la República no dice en México hay una crisis de desaparición, entonces el presidente del municipio tampoco va a decir y tampoco va a aceptar que en su municipio hay desapariciones o hay crimen organizado o hay violencia. Y entonces esto sigue habiendo en aumento. Te robo 2 segundos para aclararle también a la senadora. Efectivamente, hay un sistema de protección para las madres buscadoras, donde protección a periodistas y a defensores de derechos humanos. Senadora, nosotros tuvimos un altercado en Querétaro, donde la fiscalía nos golpeó. Se le habló
al mecanismo y jamás contestó. Después tuvimos un altercado, una balacera en Morelos, hace 2 años. Se le habló al mecanismo. No solamente yo, estábamos alrededor de 15 que estamos dentro del mecanismo y jamás contestaron. Diputada Julia Holguín. Para hablarle a nuestra familia, pero no hacen acciones. Diputada, eso por favor. También tendríamos que revisarlo. Sí, mira, yo en ese sentido sí te quiero comentar, Yadira, que no es un tema de corrupción, no es un tema de corrupción en el tema del gobierno federal, dado que nuestra presidenta de la República ha tomado acciones al respecto y han sido 6 puntos muy importantes de los que ella ha hablado. Y la primera es que se toman medidas. La primera medida que ella tomó fue la firma de un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda a fin de ampliar la capacidad de atención y la adquisición de mejor tecnología, y se está trabajando en ello. Otro de los puntos importantes que ella está trabajando junto con todas las instituciones es incorporar nuevos protocolos para generar alertas de búsqueda inmediata en todas las corporaciones y las entidades del país, así como abrir también de inmediato carpetas de investigación por los delitos de desaparición no localizados sin necesidad de esperar las 72 horas como se hacía con anterioridad. Otro de los puntos importantes también es equipar el delito de desaparición, que es lo que tú estás comentando, es el delito de desaparición al secuestro, y homologar tanto a penas como delitos de investigación del delito de desaparición en todas las fiscalías del país. Entonces, creo que dentro de este gobierno se están llevando a cabo esto, y obviamente no va a ser de la noche a la mañana que podamos lograr tener de inmediatos todos estos resultados. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero yo te ofrezco nuevamente que podamos trabajar juntas. No tenía yo el gusto de conocerte, pero te ofrezco también desde la Cámara de Diputados como diputada el poderte apoyar desde la Comisión de Seguridad, de acompañarte y de llevar a cabo los puntos de protocolos que ustedes han llevado ya en esta mesa de trabajo. Bien, diputada, gracias. Adelante, Yadira. No es un tema de corrupción, dice usted, con todo respeto, senadora. Diputada. Yo estoy hablando de una corrupción general. Y usted me justifica que en la federación no hay corrupción. El tema de la desaparición abarca cualquier nivel, cualquier órgano de gobierno, desde los municipios, las comunidades, hasta las ciudades o los estados, y obviamente la nación. Entonces, en todos estos lugares existe la corrupción, y la corrupción se tiene que erradicar, no nada más en la federación. Ahora, hablando de sanciones, sanciones administrativas, cuando estoy pidiendo sanciones penales, usted se está refiriendo a equiparar el delito, y no me refiero yo a eso. El delito tendría que ser incluso más alto, no equiparado al de secuestro. Porque cuando existe una desaparición, no nada más no nada más secuestran o desaparecen a la víctima directa, también nos afectan a toda una familia, a toda una sociedad. Entonces, el delito de la desaparición no tiene para nada equiparamiento con el secuestro. Bien. Necesitamos sanciones penales para funcionarios públicos que por omisión o aquiescencia estén dejando sin localizar o estén abonando a no encontrar y localizar a nuestras familias. Bien. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y por supuesto que le tomo la palabra para asistir al Senado junto con mis compañeras y ponernos a trabajar en esto y darle mucha más información.
Bien, Yadira. Diputada, ya nos estamos acercando al final de esta charla. Me parece que hay datos que no pueden quedar fuera. México es un país que actualmente tiene 125,000 desaparecidos, son cifras oficiales, y esto que es muy interesante también respecto a las desapariciones forzadas. La propia Comisión Nacional de Búsqueda reporta al menos 141 víctimas de desaparición forzada, esto es desde diciembre de 2018 hasta agosto de 2023. Y hago énfasis en el periodo porque es cuando Morena ha gobernado, y es el origen de este debate y de esta charla, en donde el propio senador Gerardo Fernández Noroña decía que no, que esto no es algo sistemático. Son 141 víctimas de desaparición forzada, cifras oficiales. Diputada, acercándonos ya al final de esta charla que ya verá, será viral, ¿qué reflexión nos puede dejar respecto a lo que hemos platicado y pues al panorama en el que estamos sumergidos actualmente? Sí, claro que sí. Mira, yo nada más te quiero comentar en este tema de la desaparición forzada. En contraste, se refiere a las desapariciones que se planean y se realizan desde el seno del aparato del Estado. Nosotros negamos fehacientemente el fenómeno de las desapariciones en México. Quieren equipararse con un fenómeno de desaparición forzada. Pues los casos de desaparición forzada que se han registrado en México son excepcionales, y porque son varios tipos de desapariciones. En este sentido, lo que te quiero decir es que nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, junto con las fiscalías a nivel país, estamos trabajando, al igual que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que de alguna forma, con todo gusto, nosotros estamos de parte de las madres buscadoras y que estamos abiertos a este gran diálogo, pero también a acompañarlas para que continuemos en la búsqueda de sus seres queridos. Yo los espero en la Cámara de Diputados, Yadira, en la Comisión de Seguridad. Te dejo mis datos, por ahí ya los tiene David, para efecto de que podamos hacer contacto directo y que podamos trabajar tal y cual debemos hacerlo juntas. Bien, Yadira González, ya acercándonos también hacia el final de esta plática, nos dice la diputada que son estas 114 víctimas de desaparición forzada, que es cifra oficial, y yo entiendo por lo que nos dice la diputada, son desapariciones excepcionales. ¿Qué piensa de esto, Yadira? Y lo mismo, ya reflexionando rumbo al final de esta charla, por favor. Creo que sí, y de verdad, espero que las diosas no me escuchen, pero creo que si en la familia de la diputada, si en la familia de un senador, si en la familia de algún político que tiene el poder de arrastrar la pluma y de poner mano firme en este tema, existiera una desaparición y la estuvieran sobreviviendo, entonces, por supuesto que serían excepcionales. Es decir, ¿y a qué me refiero con esto? Si en una sociedad, si en una familia, si en un estado, si en un país existe un desaparecido, ya es excepcional. Ya tendríamos que estarnos preocupando. México tiene más de 100,000 desaparecidos. Y por supuesto que son desapariciones forzadas. Tú estás hablando de una cifra oficial. Sí, faltan las que todavía no están registradas. Faltan las que todavía se borraron desde la Comisión Nacional de Búsqueda con la entrada de Teresa Guadalupe. Todavía faltan las que las fiscalías todavía no suben al registro. En este gobierno se están desapareciendo 4 personas al día. Esto también en estudios que han estado haciendo colaboradores, periodistas colaboradores del tema. Es gravísimo. Quiere decir que un día a los 3 que estamos aquí y a alguien de los que nos está escuchando, un día le va a tocar. Necesitamos pararlo. Ahora, es gravísimo que quien tiende o quien tendría que estar velando por nuestra seguridad desacredite el problema y desacredite la lucha.
diciendo simplemente, no, no es un campo de exterminio, perdón, un lugar en el que exterminan, asesinan y borran su existencia de una persona es un campo de exterminio. Porque si a alguien de los que estamos ahorita aquí en la entrevista nos hacen eso a una de nuestras familias, si a la diputada le desaparecen a su hijo, se lo exterminan en un lugar de eso y de verdad que se me tape la boca y que jamás ocurra. Sería importante y sería un campo de exterminio para ella. Pero si dejamos de un lado eso y solamente decimos, como lo dijo el senador Noroña, no, no es campo de exterminio, es un campo de entrenamiento, ¿que no es igual de grave? ¿Que no es igual de doloroso que existan campos de entrenamiento en México? Bien, Yadira. Tenemos que decir la verdad y la realidad, tenemos que ver la realidad, desde la política, claro, porque también ellos son ciudadanos y también ellos son personas y son humanos, vaya. ¿Algo para cerrar, diputada? Pues nada más pedirles que no pierdan la confianza. Tenemos una presidenta de la República, por primera vez tenemos una mujer que nos entiende como mamá, como ciudadana, y que estoy segura que los compromisos que ella hizo a través de la secretaria de Gobernación en la que estuvieron ustedes presentes, vamos a sacar adelante esto. Tengan fe, tengan confianza y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, diputada. Bueno, pues si me lo permiten, para cerrar ya en su totalidad esta charla, Yadira, diputada, les quiero proponer esta dinámica, es algo muy sencillo, el tema da para reflexionar mucho, pero también me gustaría hacer esto que es muy concreto. Yadira, en una palabra, ¿cómo definirías la plática que hemos tenido hoy, pero también pues la crisis de desapariciones que se vive en México? En una palabra, por favor. Real. Real. Diputada, la misma dinámica, en una sola palabra, ¿cómo definiría esta charla y lo que se está viviendo en nuestro país relacionado con los desaparecidos? Justicia. Bien, real y justicia. Yo me quedo con estos dos conceptos, me parece que engloban lo que cada una piensa y por supuesto que les agradezco mucho que hayan planteado con nosotros pues sus opiniones para que la gente que nos está viendo y escuchando también pueda formular su propio criterio. Ambas conocedoras desde su trinchera y demás, por supuesto que enriquecen muchísimo esta charla. Agradezco mucho a Yadira González, coordinadora de la Red de Colectivos Unidas por Siempre Buscando. Gracias, Yadira. Gracias. Gracias también a la diputada federal por Morena, Julia Holguín Serna. Diputada, qué amable. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ambas, pero sobre todo gracias a usted por el favor de su atención en este episodio que sin duda será viral. ¿Usted qué piensa respecto a las desapariciones forzadas, las desapariciones de otro tipo? Porque aparte tenemos para elegir y para aventar para arriba, tristemente es una crisis la que se vive en cuestión de personas desaparecidas en nuestro país. Le invito a que nos deje un comentario, que comparte este video, pero sobre todo a que nos acompañe en el próximo episodio de Será Viral. Yo soy Juan Rivas, pásela bien, le mando un abrazo, que esté muy bien.